Y claro, hoy vamos a hablar de algo que se avisora allá en el horizonte. Y uno que está, qué sé yo, ahí en la cocina con todos los fierros en la mano, le sugiere al poder de turno, que vayas poniendo sus barbas en remojo, porque la cosa viene pesada. Y claro, uno quiere ser condescendiente y benévolo, pero por supuesto que todo este mensaje comunicacional tiene un contenido que va más allá de la voluntad que podamos tener nosotros para persuadir. O sea, vamos a hablar, primero vamos a plantear la situación actual tal cual es y de dónde arranca, porque ahí está la historia verdadera, ahí está la raíz de todo lo que nos pasa en este momento. Por supuesto, este es como si fuera un ejército de ocupación, comandado por el mariscal Mauricio Macri. Ahora, sus generales son los CEOs, o sea, gerentillos de ocasión, jueces y fiscales, o sea, no es un ejército improvisado, es un ejército de profesionales, con una horda, estilo, ¿qué te podía decir? Como las hordas de los hordas 1, comandados por Atila, y han venido a invadir como todo invasor, a instalarse por el rigor de la fuerza, de la fuerza de ocupación, por supuesto, sobre un territorio noble, dedicado al trabajo, a la construcción de ese porvenir cimentado en la realidad de una sociedad noble, como es nuestro pueblo. Ahora bien, vamos a hacer un recorrido por situaciones similares a esta que nos ha ocurrido a lo largo del tiempo que llevamos como país independiente. ¿Qué les parece? Claro, las primeras embestidas sobre estas comarcas se dieron allá por el año 1500, con la primera invasión realmente concreta, que fue la comandada por don Pedro de Mendoza, con sus naves y sus 1500 forajidos. O sea, llegaron sobre la nación Carandí, o sea, sobre los argentinos, y nos hicieron pelota. O sea, esa fue la primera invasión que nos dejó en una tarde con el primo de Mendoza, ahí en donde ahora ustedes están proclamando nuestras libertades, ahí en La Matanza, nos dejaron los primeros 1000 argentinos muertos, comandados por Tolemán Condit, nuestro líder de entonces, nuestro primer líder, Tolemán Condit, acordátelo, defendió las huestes criollas, los paisanos nuestros, nuestros primeros indios, y nos mataron los que invadieron 1000 argentinos, los primeros fueron. ¿Lo sabías? No, mirá, que es de lejos la cosa que arrancó, ¿eh? Ahora sí, ya la primera cosa seria, que se nos puso serio ya cuando estábamos medio ya construyendo nuestra nacionalidad, fueron las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Ahí ya nos probaron, y ahí nos probamos nosotros los argentinos, que repelimos violentamente la invasión de la cultura, pero los corrimos y recuperamos nuestra identidad que tuvimos que volver a recuperar cuando nos bloquearon los franceses. O sea, tenemos mucha historia andada nosotros. En el 30 desembarcaron nuevamente. Fíjate cómo se repite la historia nuestra de las invasiones. O sea, pero esas invasiones llegaban con sus propias leyes, con sus propios principios y con propias demandas, y nos instalaban un poder. Nos instalaron un poder en el 30 y sus leyes, nos instalaron un poder en el 43, que Perón le rescató de las manos lo que nos venían a imponer.
y nos volvieron a instalar el mismo poder con diferentes caras, diferentes indumentarias, pero las mismas intenciones en el 76, con el proceso de reorganización nacional. Y en la intentona nos dejaron 30.000 muertos tendidos del largo de la patria. ¿Te das cuenta que son los mismos que ahora vienen con una nueva versión, más ayornada, más moderna, pero la intención es la misma? O sea, los unos siguen repitiéndose con los Atilas distintos. ¿Te das cuenta? Y ahora ya han perfeccionado tanto la forma de invadirnos que ahora lo hacen con la ternura de una ocupación mediática. ¿Te das cuenta cómo han cambiado los armamentos, cómo han cambiado las fisonomías, cómo han cambiado las teorías conspirativas, cómo han cambiado la forma de invadir, que invaden con mensajes mediáticos en vez de ser soldados y comandantes son periodistas y medios de comunicación masiva? Pero la intención es la misma. Por todas estas cosas que nos han pasado, y muchas que a mí se me olvidan o que no las conozco, es que debemos estar muy atentos, porque somos codicia no temporal, sino permanente, de poderes que vienen a buscar el tesoro del Dorado. Nosotros somos como el Dorado. Sabe todo el mundo que en estas tierras, en estas zonas hay grandes riquezas. Por eso es que tenemos que exigir, hermano, que los nuestros estén cada vez más actualizados, más despiertos, más capacitados y más vigilantes, que no nos duerman con la televisión, con los diarios, con el rumor. O sea, esa es la estrategia de ellos. Quieren confundirnos, pelearnos, crearnos focos de conflicto para que nos distraigamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Por eso cuando yo te digo que ya los que hemos probado no nos funcionaron, o sea, cuando yo te digo los que hemos probado han sido los funcionarios que no supieron defender lo nuestro, el patrimonio que ya tenían en las manos. Fíjate que el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor habían logrado recuperar un montón le habían quitado al enemigo, a ese invasor que te hablo, ya le habían quitado casi todos los estandartes. Y una cantidad de soberbios que se descuidaron por falta de pericia y por esa soberbia de no querer oír, les armaron un burlote en un rincón y se distrajeron. Y entró nuevamente Atila con su ejército. ¿Te das cuenta por qué esa gente no sirve? ¿Por qué nos falló? O sea, cuando yo hablo de que un dirigente político no sirve, no es que yo te lo hago porque a mí no me gusta cómo se peina o no me gusta cómo se viste. No, a mí no me gusta por lo que hizo o por lo que no hizo. Entonces ahora, nosotros hemos rescatado a la reina de las abejas. Cristina es como la reina de las abejas. Tenemos que cuidarla por una cantidad de razones. Y porque es la única que puede en determinado momento como reina volver a ser el enjambre, ¿me entendés? Por esas razones, de ahora en adelante, no te dejes confundir, no te distraigas con la fanfarria que te están armando para que te distraigas con la corrupción, con el cuento de que se robaron todo, con el cuento ese que te están inventando por todos lados y que tratan de metértelo en la cabeza como sea. No. Eso es la parte del invasor con su nueva metodología, trata de distraerte para que no defiendas las cosas que vos tenés que defender. Por lo tanto, hermano, si vos crees que un tipo que venga y te convoque a una plaza y con una banderita te hable de todo lo que vos podés leer en el diario o escuchar en la televisión, si con eso vos vas a salvar la ropa, estás en el horno. Todo dirigente que venga con un discurso ya aprendido no sirve. El discurso tiene que ser novedoso, tiene que ser creativo y tiene que ser original. Y mientras no haya gente
que tenga un discurso atractivo, novedoso y original, que te enseñe el camino que tenés que transitar. Fíjate bien, el camino que tenés que transitar, no el camino que transitaste. Que te hable de lo que hicieron ayer, de lo que... No, eso no sirve. Esos son los que te llevaron a la derrota, fueron los que entregaron tu estandarte. Entonces estate atento para que no te confundas y cuando se habla de nuevos dirigentes, sepas qué significa eso. Por lo tanto, no te creas todo lo que yo te digo. A lo mejor no sirve nada, pero lo que yo te digo, modestamente trato de comunicarte, es algo que no te lo van a decir ni en la televisión, ni lo vas a escuchar en la radio, ni lo vas a leer en ningún diario. Porque estas cosas solamente se saben por experiencia de haber vivido y por haberlas soportado. Y entonces lo único que yo hago aquí no es decirte lo que tenés que hacer, sino trato de comentarte mis experiencias vividas y los golpes que nos dieron todas estas cosas que fueron la mayoría de las veces una gran sorpresa de invasiones extrañas que vinieron disfrazadas con el cuento de devolvernos la libertad, la democracia y el bienestar.